en el marco de la conversación, de la exposición, a ustedes les puedan surgir algunas dudas. Las vamos a dejar todas para el final. La idea es responder a todas o a la mayor cantidad que podamos, así que no se hagan problemas. Las cosas que no entiendan o cualquier tipo de aporte que ustedes quieran realizar, con mucho gusto, al final de la exposición mía, vamos a estar escuchándolas y compartimos con todos las dudas o inquietudes que ustedes tengan. Bueno, vamos ahora a arrancar, de alguna manera, a explicar el tema que vamos a hablar hoy. La idea de una empresa, ¿cuál es el objetivo fundamental de una empresa? Maximizar sus ganancias, digamos. Si vemos el fin puramente económico de la empresa, pueden tener otros fines un poco más filantrópicos, por decir de alguna manera, pero fundamentalmente una empresa nace para generar ganancias. Entonces, la idea de una empresa es maximizar sus ganancias. Antes de abordar este tema, vamos a empezar hablando de qué es la economía. La economía es la ciencia que se encarga, a partir de unos recursos limitados, como puede ser dinero o capital, es la ciencia que se encarga de maximizar el beneficio que podamos obtener con esos recursos. Si lo vemos desde el punto de vista de un gobierno, tanto nacional, provincial o un gobierno municipal, la economía consiste fundamentalmente en asignar los recursos que vienen de los impuestos o de la coparticipación de manera tal de que la sociedad a la que ese gobierno presta sus servicios maximice su bienestar. Entonces, eso es lo que vemos habitualmente cuando un economista habla, que estamos viendo cómo se asignan los recursos de una economía de manera de maximizar el bienestar de los ciudadanos que viven en una determinada región, provincia, país o en un municipio. Desde el punto de vista de las familias, es cómo hacen las familias para hacer rendir al máximo sus ingresos, que pueden venir o porque tengan un emprendimiento propio, como muchos de ustedes acá, o porque tienen un salario, porque trabajan en relación de dependencia. Entonces, las familias, ¿qué hacen? ¿Cómo aplican economía en sus casas? Tratando de asignar ese dinero que viene de sus trabajos y sus emprendimientos, de manera de maximizar el bienestar de sus componentes, los hijos, los padres y demás. En una empresa, que es lo que en esta oportunidad nos convoca, es cómo se asignan los recursos, que esto fundamentalmente es el aporte económico que hacen los accionistas o los empresarios, o en el caso de ustedes, sí, o de gente que por ahí reciba algún tipo de crédito, cómo aplico ese dinero, ese capital, de manera de maximizar la ganancia de la empresa. En definitiva, y para cerrar este punto y ya seguir adelante, la economía decimos que es la ciencia que se encarga de asignar los recursos de manera de maximizar el bienestar de un grupo de personas. Hay mucha gente, ustedes habrán sentido hablar entre economistas más liberales o economistas que actualmente le dicen keynesianos o socialistas, en donde consideran los liberales que la economía, la mejor manera de asignar los recursos y de lograr el máximo bienestar de una sociedad es dejándola a la economía sola, que el Estado no intervenga. Por el otro lado, tenemos a los más heterodoxos, por decir, o keynesianos, que dicen que es absolutamente necesaria la participación del Estado para que el Estado sea quien asigna esos recursos para lograr el máximo bienestar de esa sociedad. En realidad, casi todos los economistas, más o menos con un criterio lógico, se paran en el medio, porque evidentemente hay muchas cuestiones que solamente se pueden encarar desde el gobierno y que por ahí el mercado no está preparado para solucionarlas, y viceversa, hay cosas que solamente las pueden hacer las empresas porque probablemente el gobierno no sea eficiente brindando esos servicios o vendiendo esos bienes.
Bien, vamos a pasar a la próxima, que creo que es con el mouse. A ver, ahí está. Bien, para empezar a hablar vamos a tratar de definir lo que es el corto y el largo plazo en economía. Nosotros estamos acostumbrados a hablar, ustedes habrán sentido hablar muchas veces del corto y largo plazo en diversas temáticas de distintas ciencias. Por ejemplo, en la ciencia contable, el corto plazo es un año, es lo que llamamos, lo que se denomina activo corriente, pasivo corriente, todo lo que de alguna manera se puede hacer líquido en el término de un año, llamamos corto plazo a un año. Todo lo que exceda a un año en la ciencia contable se denomina largo plazo. Así hay muchas otras ciencias que dividen el corto y el largo plazo en función de distintos criterios. En economía, el corto y el largo plazo se diferencian en una cuestión. En el corto plazo, en una empresa tenemos, en el corto y en el largo plazo, en una empresa tenemos factores productivos. ¿Cuáles son esos factores productivos? A ver si en la próxima filmina es donde los puse. Por ejemplo, los factores productivos son todas aquellas bienes que nosotros necesitamos para producir un bien final o prestar un servicio. En general los agrupamos en bienes de capital, que fundamentalmente es todo aquello que son bienes que nos permiten fabricar otros bienes. Hablamos de maquinarias, hablamos de bienes de uso, fundamentalmente hablamos de plantas industriales, hablamos de todos aquellos bienes que no se agotan con un único uso, sino que nos permiten usarlos varias veces durante mucho tiempo para poder producir otros tipos de bienes. Además, contamos con otros factores productivos como el trabajo, la mano de obra, los insumos, las materias primas y los servicios públicos. Hay un montón de factores productivos adicionales, pero para poder dar esta charla, con estos nos alcanzan y para que ustedes tengan una claridad de lo que estamos hablando y no mezclar y no sumarles tantos conceptos que por ahí haga que la charla sea un poco más difícil de entender. Estábamos hablando de lo que era en economía el corto y el largo plazo. En economía, el corto plazo es en donde tengo por lo menos un factor productivo que es fijo. Por ejemplo, fundamentalmente estamos hablando de los bienes de capital. Por ejemplo, si nosotros tenemos un bien de capital como una nave industrial, o tenemos una flota de camiones, o tenemos una línea de producción industrial continua, bueno, hay un montón de ejemplos. Fundamentalmente son factores productivos que no se renuevan de un día para el otro, se mantienen en la empresa durante un periodo de tiempo bastante largo. Cuando esos bienes de capital nosotros podemos llegar a cambiarlos, es ahí que hablamos del largo plazo. Es decir, lo que quiero decir, que cuando uno hace un estudio de largo plazo, cuando quiero hacer un estudio que no solamente coyuntural, sino un estudio estructural de la economía, hablamos de largo plazo, consideramos que todos los factores productivos son variables. Es decir, hablamos como si, por ejemplo, pudiésemos pasar de tener una planta industrial de un momento para el otro, pero es solo a efectos del análisis de largo plazo. No es realidad que una empresa cambie de una planta productiva de un día para el otro, pero a efectos del análisis para simular un cambio de largo plazo, lo podemos hacer en el momento. Ya vamos a ver más adelante de qué forma podemos hacer estos análisis que decimos de largo plazo, en donde todos los factores productivos se terminan volviendo variables. Voy a tomar un vasito de agua. Bien. ¿Qué es una función de producción? Una función de producción es el resultado de
combinar todos esos factores productivos que vimos en la filmina anterior, capital, trabajo, insumos, materias primas y servicios públicos, de combinarlos de tal manera de obtener Q, que es una determinada cantidad de bienes. Entonces, una empresa puede combinar esos factores de distinta manera de forma de lograr Q, que es una cantidad de bienes, que es de bienes o servicios, que son los que yo presto con mi empresa o emprendimiento. Lo bueno de esto es que, en general, yo puedo combinar de formas diferentes esos factores productivos para obtener una misma cantidad de bien de uso. El ejemplo típico que se da es que, por ejemplo, cuando yo puedo comprar una máquina que me reemplaza mano de obra, o viceversa, puedo vender una máquina que quizás me reemplaza gente y contratar más mano de obra. Entonces, lo que le quiero decir es que es como hacer una torta, digamos, en donde yo puedo obtener una torta quizás cambiando las componentes que esa torta tiene y lo mismo volver a obtener una torta. Es decir, no es una función de producción no es una cuestión absolutamente estática, sino que las empresas para obtener un mismo producto a lo largo del tiempo y fundamentalmente con los cambios tecnológicos va cambiando la manera de obtener una misma cantidad del mismo bien final. Esto lo que vamos haciendo es que la empresa va siendo cada vez más eficiente, va aprovechando cada vez más los cambios tecnológicos de manera de ir siendo más competitiva y por ahí tener más, más cantidad de share en el mercado, es decir, una porción más importante del mercado. Fundamentalmente esto se logra a través de los cambios tecnológicos, esto estamos hablando en el largo plazo, que nos permitan hacer una misma cantidad de bienes a un menor costo que antes de hacer ese paso. Entonces, combinando esos factores productivos que habíamos visto anteriormente, logramos una determinada cantidad de bienes. Ahora bien, esa es la función de producción. Si nosotros queremos determinar nuestro costo de producción, es una función de producción que combina la cantidad del bien final obtenido, o el que pretendemos producir, y combinan los precios de los factores productivos. Combinando esas dos variables, cantidad de bienes a obtener, precios de los factores productivos, y está implícito en Q la cantidad de los factores productivos, de esa manera vamos a obtener el costo total que tiene un emprendimiento durante un periodo dado. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de nuestra empresa? Superar ese costo total a través de las ventas o de sus beneficios, de manera de tener una ganancia positiva en nuestra empresa, como habíamos dicho. Ese es el objetivo fundamental que tiene una empresa. Ahora vamos a hablar de un tema, todo lo que estamos viendo está todo relacionado y vamos a ver cómo se vincula todo hacia el final de la charla. Hay una ley que se estudia en economía, que es la ley de los rendimientos decrecientes. Es una ley que en definitiva dice que si nosotros tenemos un factor fijo, es decir, es una ley que se da en el corto plazo. Acuérdense que mientras tengamos un factor fijo estamos hablando de corto plazo, porque en el largo plazo todos los factores son variables. Si tenemos un factor fijo, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una planta industrial con una línea de producción. Eso es fijo. Si a esa mantenemos fija esas, por ejemplo, una empresa tiene 2 líneas de producción y le vamos anexando cantidades variables de otro factor productivo, como pueden ser operarios, lo que va a ir pasando, a ver, voy a pasar a la próxima diapo a ver si... bueno, acá después se los voy a leer de todas maneras. Si nosotros a una línea de producción vamos agregándole operarios y cada vez más operarios, va a llegar un momento en donde esos operarios pueden empezar a molestarse entre ellos. Entonces lo que logramos es que un operario adicional cada vez aporte menos producción que el anterior. Es decir, por ejemplo, tenemos una línea de producción con 10 operarios, agregamos un operario más, probablemente ese operario
tenga un aumento de producción exponencial, es decir, produzca más que el operario anterior, pero a medida que vayamos agregándole operarios a esa, el aporte de cada operario adicional probablemente vaya siendo cada vez menor e incluso puede llegar a pasar que se empiecen a molestar tanto porque agreguemos tantos operarios, es decir, factores variables, que empiecen a molestarse mucho entre sí y podamos llegar a hacer que la adición de un operario adicional incluso baje la producción total de la empresa. Entonces, esta ley de rendimientos decrecientes, que ahora vamos a leerla literalmente, dice, si aumentamos, ¿qué dice la ley? Que si aumentamos una unidad de un factor productivo, es decir, si la podemos aumentar es porque ese factor es variable, y dejamos fija la cantidad empleada del resto de los factores, es decir, fijo, llegará un momento en el que la cantidad de producto final adicional que obtenemos es menor. Puede incluso llegar un momento en que al aumentar una unidad de factor empleado, la producción total se vea disminuida. Ahora viene un gráfico parecido al que veamos en el título. Ustedes fíjense, acá tenemos en el eje de las abscisas, que es el eje vertical, la cantidad de producción del bien que produce una empresa, y en el eje X, que es, no, el eje de las ordenadas, que es producción, y el eje, vamos a decir el eje de las X para no confundir, ¿no? Tenemos obreros. Ustedes fíjense que cuando tenemos una cantidad de obreros A, la empresa produce una cantidad J de bienes. La ley de rendimientos decrecientes lo que hace es que si yo aumento, por ejemplo, acá duplico la cantidad de obreros, de A a B, yo estoy duplicando la cantidad de obreros, la producción no se duplica. Es decir, el aporte a la producción que hace la cantidad A de obreros está dada por la recta naranja. ¿Se ve la flechita que yo estoy bien? Por la flechita esta que está acá. Este es el aporte de la cantidad A de obreros. Si yo duplico la cantidad de obreros, no duplico la producción. Fíjense que la adición a la producción total está determinada por una cantidad que está dada por esta rayita naranja, que es JI. Si podemos medirla en el eje I, está dada por JI latina la cantidad de bienes. Entonces ustedes ven, si yo ahora vuelvo a adicionar una cantidad de trabajadores similar a A y llego a C, la adición que esa cantidad de trabajadores me produce está determinada por esta rayita naranja, que está determinada por esta distancia entre I y H. Lo que vemos es que a medida que seguimos aumentando cantidades de factores iguales, el aporte a la producción es proporcionalmente cada vez menor. Y puede llegarse a dar, yo he mostrado solamente la parte positiva de la curva, a que esta curva después empiece a bajar, porque ya al agregar mucha cantidad de obreros, incluso una adición de obreros pueda producir una merma en la producción, haciendo que, digamos, el ingreso marginal, se dice, de obreros adicionales sea negativo. Lo que me aportan obreros adicionales termina siendo contraproducente y hace que mi producción disminuya. Entonces, a lo que estamos apuntando con esta ley de rendimientos decrecientes es que nosotros tenemos que determinar cuál es la cantidad óptima de obreros que queremos utilizar, o mejor dicho, cuál es la cantidad óptima de producción que queremos tener. ¿Para qué? Para maximizar las ganancias de mi empresa. Por ejemplo, ¿es malo pasar de C a D? No necesariamente. Si bien sabemos que si pasamos de C a D, el aporte de los nuevos trabajadores va a ser solo esta rayita chiquitita que está dada por la distancia GH, no necesariamente quiere decir que sea malo agregar nuevos trabajadores. Eso nosotros tenemos que comparar lo que ganamos por nuestra producción con los costos que nos genera producir esta cantidad. Y ahí es en donde vamos a tomar la decisión de si nos conviene seguir contratando más factores productivos o no. Bien, vamos a la otra filmina. Bien, no se asusten con estas curvas. Voy a tratar de explicárselos lo mejor que... ¿Qué es lo que tratamos de hacer entonces en una empresa?
como habíamos dicho, maximizar las ganancias de la misma. Nosotros acá tenemos graficadas dos curvas fundamentalmente que son las que yo quiero que ustedes presten atención, que son la curva de ingreso total, que es esta recta de 45. Es de 45 grados porque a mí me salió de 45 grados. No es que tenga que ser de 45 grados. Podría haber tenido una pendiente más pronunciada o una pendiente menor. Pero lo que estamos queriendo decir con una curva de ingreso total, que es una recta, fíjense que no es una curva, sino que es una recta, estamos hablando estamos ejemplificando, a ver, cada vez que nosotros planteamos hacer un análisis económico desde la economía, que es una de las críticas que tiene esta ciencia, hacemos supuestos. Hay a veces que se hacen supuestos que son bastante incumplibles y hay algunos supuestos que se pueden dar en la realidad, pero para hacer análisis necesariamente tenemos que, de alguna manera, hacer supuestos. Lo que estamos suponiendo en este análisis es que nosotros podemos vender toda la cantidad de bienes que nosotros querramos, pero a un precio dado por el mercado. Es decir, si yo produzco, no sé, naranjas, por decirlo de una manera, yo puedo vender todas las naranjas que quiera, pero el precio no lo determino yo, sino que viene determinado por el mercado. De alguna manera lo que estamos suponiendo es que estamos en un mercado de competencia perfecta. Un mercado de competencia perfecta tiene muchas atribuciones. Habitualmente es difícil encontrar mercados de competencia perfecta, pero podemos asimilarlo a, por ejemplo, lo que son los mercados de los commodities. Ustedes ven, o los mercados de algunos activos financieros. Fíjense que ustedes, por ejemplo, la gente que vende trigo, o la gente que exporta soja, o la gente que quiere comprar dólares y demás, puede comprar o vender todo lo que quiera a un precio dado. Esos son mercados que tienen a lo que se denomina competencia perfecta. ¿Qué es lo que quiere decir? Que nosotros con nuestro accionar es muy poco lo que influimos en el precio. Entonces, se plantea de la siguiente manera. Estamos analizando un caso en donde nosotros podemos vender todo lo que nosotros producimos a un precio que viene determinado por el mercado. Por eso vemos que la curva IT es la curva de ingreso total de la empresa. Por otro lado, tenemos la curva de costo total. Si ustedes ven, la curva de costo total es esta que es una curva realmente que empieza teniendo una pendiente chiquita y cada vez tiene una pendiente más pronunciada con tendencia a hacerse una línea hacia el infinito, ¿no? ¿Por qué esta curva es creciente? Gracias a la ley de rendimientos decrecientes. Si nosotros no tuviésemos ley de rendimientos decrecientes, probablemente nosotros podríamos producir todo lo que quisiéramos siempre al mismo costo. Al tener un costo fijo en el corto plazo hace que los factores productivos variables cada vez sean menos eficientes, entonces adicionar cantidades de ese factor hace que nuestros costos de producción total tengan lo que se denomina una curva de costos crecientes como esta que está acá. Hay empresas que no tienen esta curva, sino que tienen una curva que es al revés, crece a ritmo decreciente, digamos. A ver si ustedes ven el cursor mío, crecen de esta manera. Es como si fuese un espejo de la curva, que son las que vemos en los monopolios naturales, que es como, por ejemplo, los servicios públicos, el agua, el tema de la telefonía, el tema de ¿qué más? El gas. Fíjense que todas esas empresas de perdón, de servicios públicos, habitualmente es una sola empresa la que presta el servicio en un área geográfica, porque no podrían las empresas compartir las redes de gas a la hora de dividirse el gas que lleva cada una a cada hogar o a cada domicilio. Y si nosotros, esas empresas tienen que ser reguladas por el Estado a través de un marco regulatorio, porque al ser un monopolio natural lo que ellos logran es que cada vez que van agregando más clientes, su costo unitario, es decir, su costo adicional por sumar un cliente es cada vez menor.
eso llevaría a la empresa a tener una super rentabilidad y probablemente obtener su punto de equilibrio, su producción óptima en un punto que no es el óptimo para la sociedad. Entonces ahí es donde debe intervenir el Estado a través de la determinación de tarifas y a través de regulaciones que hacen que el mercado funcione mejor. Eso sería lo deseable. Hemos visto que por ahí en este país la intervención del Estado en todo lo que tuvo que ver con el mercado eléctrico o el mercado de la energía en general ha sido en general tener resultados negativos con empresas deficitarias que después son de alguna manera atendidas por el Estado a través de subsidios y demás. Lo lógico sería que el Estado participe en estas empresas, en las decisiones de estas empresas, que son monopolios naturales, tratando de lograr o tratando de hacer como si fuese un mercado competitivo y que en realidad esté para solucionar los problemas que este tipo de empresas con costos decrecientes generan. Fíjense, entonces, habíamos dicho que tenemos una curva de costos crecientes como resultado de la influencia de la ley de rendimientos decrecientes. Todo lo que estamos hablando durante todo esto, acuérdense, estamos hablando que tenemos un factor fijo. Entonces estamos hablando del corto plazo. Cuando pasemos a hablar del largo plazo, yo les voy a decir. Ustedes fíjense que, vamos por ejemplo, en el eje de las ordenadas, que es el eje vertical, es donde medimos ingreso total y costo total. Y en el eje de las X, que es el eje horizontal, medimos la producción del bien o servicio que nosotros prestamos. Fíjense que esta empresa, si quisiera vender, si su objetivo fuese vender la máxima cantidad de bienes a un precio dado, podría, por ejemplo, decir, prefiero vender G a E o a C. Entonces digo, mi objetivo como empresa es vender lo máximo que pueda, supónganse que la empresa determina que va a producir una cantidad G de bienes. Fíjense que la ganancia de la empresa va a estar definida por la diferencia entre el ingreso total y el costo total. Es decir, la ganancia en este caso para esta empresa, si produce una cantidad G de bienes, va a estar determinado por la recta NO. Por otro lado, supónganse que, fíjense, el objetivo de la empresa es producir lo que más pueda. Pero si yo les muestro, por ejemplo, que si la empresa produjese la cantidad C de bienes, fíjense que el ingreso total estaría dado por la recta CL y el costo total estaría dado por la recta que acá no está dibujada, CM. La diferencia entre las dos me daría una recta que está determinada por LM. Es decir, fíjense cómo produciendo una menor cantidad de bienes a la que potencialmente puede llegar a producir la empresa, terminamos teniendo una ganancia más grande. Entonces, sería acá errónea la decisión de decir voy a producir G. También sería errónea la decisión de producir una cantidad C de bienes. ¿En dónde es la cantidad óptima? Bueno, desde el punto de vista matemático se dice que es uno llega a la producción óptima de bienes cuando el costo adicional de producir una unidad adicional es igual al ingreso marginal de producir una unidad adicional. Por eso, esto es una cuestión matemática. Si ustedes ven, la máxima rentabilidad de la empresa se da justo en donde la tangente a la curva de costos totales es paralela a la curva de ingresos totales. Fíjense que esta curva que está dibujada, que toca en K a la curva de costos totales, tiene la misma pendiente, que son paralelas, tiene la misma pendiente que la curva de ingresos totales. En ese punto es donde yo voy a maximizar mi ganancia. Fíjense que en este punto la decisión de producir E es en el corto plazo la decisión óptima, es la que me maximiza la ganancia de la empresa, está determinada por la recta JK. Entonces, es este punto en donde la empresa debería situarse
para determinar cuál es la cantidad óptima de producción. Ahora, una vez que determinamos ese punto E y logramos producir ese punto E, nos encontramos ahora con una decisión crítica en la empresa porque tenemos distintas opciones de estrategia empresarial. Podríamos, por ejemplo, decir, mira, estamos produciendo E, estamos maximizando la ganancia, quedémonos acá tranquilos. O podemos decir, che, la verdad que si nos quedamos acá quietos puede aparecer un competidor, que ese competidor haga que nos quite un cupo en el mercado, puede ser que ese competidor tenga una producción más eficiente en algún momento y nos quite, como decía, cuota de mercado. Entonces, acá nos enfrentamos a una decisión crítica porque es la decisión en donde decidimos qué hacemos como empresa. ¿Damos un paso adelante o nos quedamos en donde estamos tranquilos? Hoy en día, si estuviésemos en esta situación en una empresa, la verdad que es una situación complicada porque tenemos un horizonte de incertidumbre. Si bien vemos que a niveles macroeconómicos la inflación va bajando, no tenemos por delante un horizonte claro de lo que va a pasar con la recesión. Hay algunos que dicen que la recesión ya está tocando el piso, que abril y mayo habrían sido los puntos de inflexión de esa recesión, que a partir de ahora la producción, el PBI de la Argentina empezaría a aumentar. Pero realmente en una época como hoy, en donde tenemos varias leyes en el Congreso Nacional que todavía no han sido aprobadas y no nos brindan una certeza hacia adelante, es muy difícil tomar una decisión de estar en E y decir, bueno, voy a aumentar mi capacidad productiva, voy a comprar una planta más grande, me voy a mudar a una planta más grande, voy a adicionarles hectáreas a mi campo, voy a agregar líneas de producción, digamos, todo lo que de alguna manera hace que pasemos del corto al largo plazo. Esto se trata de decisiones estructurales de la empresa, no de decisiones diarias. El tema de decidir dar un paso hacia adelante y decidir crecer y ser más grandes es una cuestión crítica hoy. Hay algunas variables, como les decía recién, que por ahí nos van dando un horizonte de un poco más de certidumbre y esperanza, que es como, por ejemplo, la baja en las tasas de interés, que hacen que uno pueda acceder quizás a un financiamiento un poco más barato, que gracias a ese financiamiento nos permita acceder a comprar bienes de capital, aumentar la infraestructura productiva de mi empresa, y también vemos que hay una baja en la inflación. Acá el nivel de incertidumbre está determinado por lo político y está determinado por el punto de mínimo del PBI en cuanto a la medición de la producción en la Argentina. Pero en definitiva, yo creo que tenemos más claridad que hace un par de meses. Sigue siendo un escenario de mucha incertidumbre en donde tomar decisiones estructurales, la verdad, que se hace complicado. Pero bueno, ¿qué es lo que pasaría si nosotros decimos, bueno, no nos quedamos contentos con estar en E, porque como les decía recién, puede pasar de que aparezcan otras empresas y yo pierda cuota en el mercado y demás cosas? Entonces yo me animo y digo, no, vamos por más, vamos, si yo tengo una planta productiva, sumo otra planta productiva, o si tengo una línea de producción continua, agrego otra línea de producción continua, o si tengo hectáreas de campo, me decido a comprar más hectáreas. Entonces pasaríamos a lo que denominamos una situación de largo plazo. ¿Por qué de situación de largo plazo? Porque de golpe, de un día para el otro, pasamos de tener una planta productiva a tener una planta productiva más grande o de un campo a tener un campo más grande, que es el punto que viene, que es este tan bonito que se ve acá. ¿Cuál fue la diferencia? Ahora vamos a explicar detenidamente la situación en cada uno de los puntos y qué es lo que pasó. En el gráfico inicial, entonces, ¿se acuerdan que teníamos nuestro equilibrio en E? La cantidad era el nivel máximo
de ganancia que tenía la empresa con un costo, con un factor productivo fijo. Entonces la empresa decidió crecer, decidió animarse y dejar de estar, que esto tiene que ver mucho con ustedes por ahí, a mí me interesa tocar este tema fundamentalmente porque varios de ustedes probablemente están hoy en un punto de que están en una situación y están queriendo crecer. Entonces es fundamental ver esto que estamos viendo ahora. Esta empresa, por ejemplo, ¿se acuerdan? Teníamos el equilibrio en el punto E, a ver si vuelvo atrás, fíjense, ahí estoy yendo y viniendo, con una rentabilidad, con una ganancia dada por la recta JK. ¿Qué implica? Entonces esta empresa de golpe, no de golpe, esto por eso se denomina a largo plazo, decidió, bueno, no estamos, vamos a dar un paso adelante, vamos a mudarnos, vamos a meter una línea de producción más, vamos a adicionar hectáreas a nuestro campo, vamos a hacer cualquier tipo de inversión que implique una decisión estructural. Entonces nos vamos a animar a que nuestra capacidad productiva aumente. Esto se refleja en este traslado. ¿Se acuerdan que la curva de costos totales estaba determinada por esta que está acá? Esto lo que determina un crecimiento es que nosotros tengamos una curva de costos totales que tienda a tener menos pendiente y que dado una cantidad de producción, nuestro costo total sea más bajo. Por ejemplo, cuando nosotros producíamos E, el costo total estaba dado por la distancia KE. Ahora, si nosotros damos este salto y aumentamos la escala de producción a través de una inversión estructural, lo que hacemos es tirar nuestra curva de costos totales hacia abajo, lo que hace que cada punto de producción nosotros lo podamos obtener a un costo total menor. Ahora, por ejemplo, producir E nos demandaría un costo total determinado por esta recta E, y acá no le puse ninguna letra, pero por esta distancia que yo estoy marcando con el cursor. Fíjense cómo ahora, haciendo el mismo análisis que hacíamos en el corto plazo, ahora de golpe volvemos a estar en el corto plazo, olvidémonos de la curva de costo total anterior y sigamos teniendo la misma curva de ingresos totales y esta nueva curva de costos totales. Fíjense, yo le puse costo total de largo plazo, pero en realidad ahora el análisis se vuelve a convertir en un análisis de corto plazo. Entonces, vemos que haciendo esta cuestión de ir estudiando cada punto de producción, vemos que la producción total, la producción óptima ahora es R, es decir, maximizamos nuestras ganancias, que está determinada por la distancia QP, que es mucho más grande que la ganancia que teníamos antes de que creciéramos con la planta anterior, que estaba determinada por JK. Entonces, en este caso podemos ver que la decisión de la empresa de invertir en infraestructura, de crecer, de invertir en capital fijo, de invertir en maquinaria, tuvo un efecto positivo sobre su ganancia. ¿Ahí se escucha mejor? Está bien. ¿Qué es lo que estamos tratando nosotros del Ministerio de Producción? Esto está relacionado también con la cuestión política que podemos hacer nosotros desde el Ministerio de Producción, es ayudarles a dar ese paso, porque este paso es muy riesgoso. ¿Cómo podemos ayudarlos a que ese paso sea menos riesgoso? Es decir, a que la posibilidad de confundirse y de crecer haga que les vaya mal. Bueno, nosotros tenemos distintas direcciones, tenemos estos cursos de capacitación que de alguna manera hacen que los ayudemos a tomar decisiones. También, como saben, hay líneas de financiamiento. Entonces, la idea es que a partir de desde el Ministerio de Desarrollo Productivo seamos una línea de consulta permanente. Tenemos leyes de incentivo a las inversiones y demás que hacen que ese riesgo de pasar del corto a largo plazo
que esa decisión de pasar de tener una planta chiquitita a una más grande tenga un menor riesgo, es como poner una manta del Estado cerca de la empresa de manera de minimizarle el riesgo para que esa empresa pueda crecer y producir más, ganar más y fundamentalmente lo que nos interesa a nosotros es que cada empresa pueda empezar a emplear cada vez más gente, porque estamos convencidos que el crecimiento económico en la provincia de San Luis tiene que venir dado por el sector privado y no como ha sido siempre que la locomotora del crecimiento ha tenido que ser el sector público. En realidad, el sector privado es el que de alguna manera tiene que generar riqueza, tiene que generar ganancias y el Estado lo que tiene que hacer es brindar servicios y brindarles un entorno en donde la producción se pueda desarrollar de manera eficiente. Entonces el Estado tiene que dejar al sector privado a que el sector privado haga lo que sabe hacer y encargarse el sector público a hacer lo que el sector privado no puede hacer. Entonces, en definitiva, esto se trataba la charla de animarlos a que si ustedes están en una situación en donde están pensando en crecer, sepan que desde nuestro lado tienen mucho apoyo, hoy están habiendo financiamientos que no a través del ministerio, pero estamos trabajando hoy con sociedades de garantía recíproca que de alguna manera con el aval de ellos ustedes pueden lograr mejores tasas de financiación en los bancos. Estamos trabajando, se está viendo, esto no tiene que ver con nosotros, pero estamos viendo una baja en las tasas de interés que se está plasmando en que el sector privado esté pidiendo cada vez más créditos para inversiones. Entonces creemos que de alguna manera el Estado provincial y quizás también el sistema financiero y también con una ayuda del gobierno nacional, que es el que fija la tasa de política monetaria, a través de la financiación creo que de alguna manera les está pegando un empujoncito para decir animémonos a crecer, siempre y cuando veamos que la demanda agregada, como estábamos viendo, y que la producción y que se reactive dentro de poco tiempo en la Argentina, eso lo vamos a saber dentro de unos poquitos meses, si Dios quiere, y empecemos y esperemos que sean buenas noticias. A ver, vamos a la próxima filmina. En definitiva, a las conclusiones que queríamos llegar es que situémonos en el corto plazo con la planta productiva que tenemos o con el espacio productivo que tengamos. Lo que queríamos derribar es un mito que dice, el mito no, la negación del mito, dice, no necesariamente lo que más le conviene a una empresa es trabajar a plena capacidad. Como vimos, al tener una empresa, al ser la mayoría de nuestras empresas con costos crecientes, producir la máxima capacidad puede llevarnos a tener una menor ganancia en nuestra empresa. Como otra conclusión es que una vez que llegamos al punto óptimo de producción es necesario pensar en cambios estructurales, es decir, pensar en el largo plazo, es decir, pensar en cambiar, en crecer. Y en crecer significa solamente, hacer un salto de crecimiento, significa fundamentalmente en decir voy a aumentar mi capacidad productiva a través de un cambio estructural en mi empresa. Y por último, a decirle que este es un paso crítico para la empresa, sobre todo en escenario de incertidumbre como el actual, pero para eso estamos, por lo menos acá en San Luis, desde el Ministerio de Desarrollo Productivo, para hacer que ese paso crítico no sea tan crítico y minimizar lo más que podamos el riesgo de esa decisión de crecer. Bueno, esta fue de alguna manera la exposición. Estamos abiertos a preguntas a través del chat. Voy a ver si puedo salir de... Bien. ¿Quieres dejarme la cámara? Bueno. El chat me lo lees vos,
¿Puede ser o me lo... A ver, acá. Bien, bien, ahí, a ver si logro verlo. Estoy viendo los participantes acá. Este es el chat, este es el chat. Esto es en vivo, chicos, así que... Ah, bueno, vamos, dejar de compartir. Bien, ¿cuándo va a estar disponible la grabación de esto, de este? Ah, hay un QR, creo. A ver, vamos a tratar de, fíjense, vamos a acá, ventana es, no, no era esta. A ver si puedo ir acá. Ya, ya, ahí está. Ah, la abro. Es esta. Espera que maximizamos. O primero tengo que compartirla. Aguarden. Acá está Meet. Vamos a cancelar. Vamos a compartir. Ventana. Y era esta. ¿Estás segura? Compartir. Vamos a maximizar. Fíjense, vamos al final. Ah, no está. Aquí está. Chicos, ahí está. En respuesta a la pregunta que digo, chicos, perdón, debe haber gente de distintas edades. Con este QR ustedes pueden descargar la presentación. La dejo un instante ahí para que, a ver si yo salgo de acá, puedo seguir mirando. Ah, no salgo, no salgo. Y quiero ver cómo me voy de nuevo al Zoom. Bien, vamos de abajo para arriba. Muy buena la clase, gracias. Muy interesante y clara la charla, muchas gracias. Buenas tardes, soy Nazarena Baigorria de PIA. Muy interesante la charla. Quería saber cuándo estarían entregando los certificados de las capacitaciones. Eh, no, no sabemos, pero seguramente van a estar enterándose a través de los mails que seguramente ustedes les han suministrado a la gente de desarrollo de proveedores. Así que, eh, eh, nada. ¿Cómo puedo tener la capacitación de hoy? Ahí está el QR para que ustedes puedan escanearlo. Con ese QR van a poder acceder a esta capacitación. Eh, a ver, que si me vamos. Bueno, buenísima la charla, muchas gracias. Hola, muy buena la charla. A ver, no sé para dónde mover. Ah, vamos de acá. Muy interesante, buenas hoy. Quería ver si hay alguna pregunta. Todas son, ¿cómo hago para seguir con las capacitaciones? Es mi primera capacitación. ¿Dónde encuentro más? Yo les diría como consejo que estén atentos a lo que es las redes sociales del ministerio y si no, bien. En este mismo link, todos los miércoles van a haber capacitaciones a esta misma hora, es decir, a las 2:30, ¿no es cierto? Los títulos me dicen acá que los vamos a ir compartiendo en las redes. Estén atentos a las redes del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ahí van a estar fundamentalmente enterándose. Muchas gracias por contestar, de nada, para eso estamos. Muchísimas gracias por compartir el QR, excelente la capacitación de hoy. Eh, Va a seguir las capacitaciones en el marco de las capacitaciones no son obligatorias. No sé si ustedes están anotados para financiamiento, creo que hay capacitaciones, ya terminaron las capacitaciones, es decir, que no son obligatorias las capacitaciones de los miércoles. Si a ustedes les interesan hacerlo, están buenas porque sé que se vienen buenas capacitaciones. Muy interesante, pero para los que estamos empezando necesitaríamos otras herramientas a nuestro nivel. ¿Será posible? Sí, seguramente, a ver, yo lo que traté de alguna manera es eh, de transmitirles un concepto, porque es un concepto que por ahí es difícil de no me gusta decir la palabra bajar, digo,
de llevarlo a un lenguaje común. La verdad que a mí se me dificulta bastante, pero de alguna manera lo que yo les quería llevar a pensar es que siempre tengamos la inquietud de estar pensando si como estamos hoy es la mejor manera que podemos estar. Entonces, cuando ustedes tengan una duda, las empresas siempre les va a estar avisando porque la empresa les pide, cuando ustedes estén creciendo, que espero que alguna vez sea así, que ustedes sientan ese nivel de crecimiento, ustedes se van a dar cuenta de que la empresa les pide, mira, hay una tendencia que tenemos que crecer. Es ahí en donde ustedes tienen que buscar en este ministerio ayuda técnica y nosotros les vamos a ayudar a tomar esta decisión. Buenas tardes, dos preguntas. Durante el transcurso de lo que queda de capacitación y cuando terminen, ¿podemos seguir enviando consultas e inquietudes? ¿Me pueden enviar las filminas vía mail? Mira, Roberto, como te decía, no sé si vos podés escanear ese QR que está en la pantalla. Eh, ahí tenés la descarga de esta capacitación. ¿Ah? ¿Usamos el mismo link? Me preguntan, sí. En la semana que viene, día miércoles. Miércoles, ¿cuánto va a ser? 29, creo, sí. A las 2:30 de la tarde, por este mismo link, van a encontrar la capacitación que se va a desarrollar la semana que viene. Gladys Quiroga, gracias, muy interesante. Soy Gladys y estoy empezando a concretar y agrandar mi emprendimiento. Qué bueno. ¿Qué es bueno? Dice, ¿qué es bueno para arrancar de cero con un local? ¿Cómo comienzo? Aparte de ya tener mi local y algunas cosas. ¿Me podrá informar? Mira, claro, esta charla quizás está hecha ya para gente que viene trabajando con un local y que por ahí ese local le empieza a quedar un poco chico o empieza a notar de que la empresa le está pidiendo crecer. En ese caso, lo que yo sí te podríamos ayudar es en fijarte de algunas variables y demás y poder ver qué decisión tomar. Acá hay una cuestión, sé que no todos vivimos en la ciudad de San Luis. Eh, eh, ah, Acá me dicen que cualquier duda que ustedes tengan, escriban al email que es capacitaciones@desarrolloproductivo sl de San Luis.com. capacitaciones@desarrolloproductivosl.com. Cualquier duda que tengan respecto a las capacitaciones, respecto a la charla de hoy, si es que no la pueden descargar con el QR y demás. Bueno, Gladys, respecto a iniciar un emprendimiento, bueno, hay muchas cosas que las que uno tiene que ver, tratar de hacer un mini estudio de mercado, y por ahí no es algo tan difícil observar algunas variables, pero como les decía recién, cualquier inquietud que ustedes tengan pueden escribir al email que recién les acabamos de dar o arrimarse al ministerio para los que estén acá, que acá con mucho gusto vamos a estar tratándolos de ayudar para que ustedes puedan salir adelante con sus emprendimientos. Hermosa capacitación, muchas gracias al equipo por transmitirnos sus conocimientos, excelente charla, bueno, muy lindos comentarios, gracias, estimado público. Buenas tardes, también se puede hacer captura de pantalla para obtener las filminas, hermosa capacitación. Bueno, esto lo está firmando Jacqueline Martino al resto de los participantes, me imagino. Pero como les digo, ahí con ese email, y si no pueden hacer captura del QR, son las dos vías para obtener esta charla. Por cualquier otro tipo de dudas o preguntas, inquietudes, cualquier tipo de, incluso de propuestas, porque por ahí hay temas que a ustedes quizás les puedan interesar específicamente. Yo he visto que la mayoría de gente tiene mucho interés en todo lo que es marketing o capacitación en ventas. Es una de las cosas que más les interesa. Bueno, no tenemos más consultas, me parece. Ahí compartió en el chat el mail, el mismo, capacitaciones@desarrolloproductivosl.com.
lo compartió acá Cruz, que es mi asistente de hoy. Así que ahí tienen. Bueno, chicos, a ver, gracias por esperarnos. Gracias. Esperamos con mi familia agrandar nuestro emprendimiento, que son milanesas de pollo. Buenísimo. ¿Cómo pagamos a los empleados con formulario? Bueno, eso, la verdad que esa es una consulta que es bien técnica, tiene que ver más con un contador, que es que es el tema este del formulario 931, que es cómo ustedes, los emprendedores o empresas, liquidan los sueldos o mejor dicho, las cargas sociales a FIP o ANSES, no sé bien cuál es el organismo. En esto no los puedo ayudar, pero algún contador que conozcan seguramente les va a decir. Eh, bueno, eh, eh, creo que ya se ha hecho cortita la charla, a mí me pareció cortita, me hubiese gustado que durara un poco más, pero espero haber sido medianamente claro. Cualquier tipo de preguntas, como les dijimos, esperamos a que nos escriban a este email, que con gusto yo se las voy a contestar. Bueno, muchas gracias. Que tengan muy buena tarde. A ver, en la FIP van a decir que tenés dos opciones. Hacerlo por tus propios medios o con un contador, exactamente. El formulario 931. En definitiva, cuando tenemos formulario 931 es porque estamos blanqueando recursos humanos. Bueno, gente, muchas gracias por haber venido a esta charla, venido virtualmente. Un gusto haber podido transferirles algo de lo que uno cree que sabe y poder ayudarlos en sus tomas de decisiones. Que tengan muy buena tarde, nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.